Veamos este videito que tenemos por acá. Veamos las primeras partes. Este es un video de funcionamiento de una planta hidroeléctrica. Es un video pues bastante simplificado, es bastante sencillito. Normalmente no es así, ¿verdad? Tiene ciertas complejidades que aquí no se observan, pero de forma ilustrativa ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la represa, es el edificio en el centro, el embalse, es el cuerpo de agua que está a la izquierda. Usualmente lo que estamos viendo aquí dentro de la represa no está ahí, ¿verdad? Lo usual es que tengamos una casa de máquinas que está aguas abajo del embalse. Aquí, pues en esta ilustración se puso la casa de máquinas en la pura represa, que a veces sucede, hay casos en que se hace así, pero no siempre. Entonces tenemos una tubería que lleva agua a una turbina, la hace dar vueltas, y el eje de esa turbina está acoplado al eje de un generador. El generador es como un motor, ¿verdad? Pero nada más que funciona al revés. En un motor, que es el elemento como más conocido por todos nosotros, en un motor lo que uno tiene es una alimentación de energía eléctrica y una salida de energía mecánica, que es el giro de la flecha del motor. En el caso de un generador es lo mismo, pero al revés. Movemos la flecha con energía mecánica y obtenemos energía eléctrica en las terminales del generador. La salida del generador se pasa a una subestación, donde está ese transformador, se levanta y ya en alta tensión. Normalmente la generación es como en media tensión y se levanta a alta tensión para hacer la transmisión a las ciudades. Después de que el agua pasa por la turbina, pues hay una tubería de descarga y listo, ¿verdad? Eso es básicamente el esquema. Entonces, en esta animación tan simple, lo que observamos es nada más como el agua hace moverse la turbina y listo. Eso es todo, es así de simple. Ok, entonces esto es como el ejemplito más básico de lo que sería generación ahí. Entonces acá ya vamos un poquito más técnicamente a revisar el funcionamiento de este generador. Entonces, lo que tenemos aquí en el centro es en este caso un imán permanente que está girando. Eso sería el rotor del generador. El rotor, los generadores y los motores tienen siempre dos partes, una parte que se mueve y una parte que no se mueve. La parte que se mueve se llama rotor porque rota y la parte que no se mueve se llama estator porque está estático. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer ejemplito, lo que vemos es un imán permanente, que es ese bloquecito central con una mitad azul y una mitad roja, y él está girando. Ese es el rotor. Y vemos una bobina en el estator del lado inferior derecho. Entonces, cuando el imán gira, bueno, aquí la animación no nos ayuda porque a veces se ve como más rápido y a veces más lento, ¿verdad? Pero se supone que es a velocidad angular constante. Cuando él gira, entonces el campo magnético de ese imán es cortado por las bobinas en el estator y eso provoca la inducción. ¿De acuerdo? Si el circuito está cerrado, pues vamos a tener corriente inducida, sino simplemente tensión inducida. Y eso es lo que se está midiendo en las terminales azul, roja y amarilla que se llaman L1, L3 y L2. Y en ese osciloscopio, en esa pantallita ahí, lo que estamos viendo es la onda sinusoidal de la tensión generada. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos a correr. En esta animación, ¿verdad? Tiene dos partes. Una parte que primero es monofásica, como para verlo sencillo, y luego pasamos a modo trifásico y ya se ve la generación trifásica, ¿verdad? Se habilitan dos fases más y entonces empezamos a ver la generación trifásica y ya ustedes saben, ¿verdad? Las tres ondas separadas a 120 grados, etcétera, etcétera. Para hacernos una mejor idea de cómo estudiar esto, vamos a hacer lo siguiente para visualizar la onda generada. Esta animación tal vez no tomaron ese detalle con tanto cuidado porque tal vez no fue una animación hecha para un curso de ingeniería, tal vez era simplemente una ilustración. Vamos a pensar que el polo rojo de este imán permanente es el que va a generar las crestas positivas. Las crestas positivas las va a generar el polito rojo.
Y las crestas negativas las va a generar el polito azul, para empezar. Ahora, sabiendo eso, vamos a observar que cuando la cresta roja, más bien cuando el polo rojo pase al frente de cada uno de los núcleos en el estator, es donde voy a tener la inducción máxima. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético salen de aquí y se vienen para el otro lado. Salen de aquí y se vienen para el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el polo positivo o negativo, cualquiera de los dos que sea, cuando el polo positivo del rotor pasa frente al núcleo, es cuando las líneas se cortan de forma perpendicular. Y esa es la inducción máxima por el corte perpendicular. Cuando están paralelas, realmente no hay corte. Entonces ahí es donde se dan los cruces por cero. Pero cuando estoy de frente, el corte es perpendicular y se dan los picos máximo y mínimo de la inducción. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar que la visualización de ese máximo y ese mínimo lo vamos a ver sobre esta línea verde. Uno está usualmente con la idea de que va a medir aquí en el centro. La idea es que uno piensa que va a medir en este eje. Eso es lo que uno a veces piensa, pero en esta animación eso no calza, ¿de acuerdo? Entonces, donde sí nos calza es sobre el borde de la pantalla. Es por un asunto de visualización. Entonces ustedes van a observar que cada vez que este polito rojo pasa frente a este núcleo, yo voy a tener un máximo sobre esa línea de color verde en el borde de la pantalla. Y cada vez que es el polo azul el que pasa frente al núcleo, lo que voy a tener es un mínimo. Y cuando el rotor está perpendicular al núcleo, lo que voy a tener es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, en el borde de la pantalla voy a tener un máximo cuando pasa el rojo, un mínimo cuando pasa el azul y un 0 cuando estoy perpendicular. Entonces lo echamos a correr. Entonces ahí pasó el máximo. Bueno, ahí cuando se acelera como que no se ve muy bien. Tal vez detenerlo nos puede ayudar. Entonces vamos a detenerlo. Ahí acaba de pasar el polo rojo, entonces acaba de haber un máximo ahí arriba. Si lo adelantamos un poquito, vean que acaba de pasar el polo azul y acabamos de tener un mínimo sobre el borde de la pantalla, en la línea verde. Después ya aquí viene ya el rojo a llegar y ya casi es un máximo. Ahí justo acaba de pasar. Y vean que aquí acabo de tener el 0 porque acabo de estar perpendicular, ¿verdad? Luego el mínimo con el azul. Y luego viene otro 0 con la perpendicularidad. ¿Ok? En el momento en que se habilitan las tres fases, sucede exactamente lo mismo, pero en cada una de las tres fases. Vean qué interesante ahora. El polo rojo está de frente a la fase roja, a la L3, y vean que tengo un máximo en L3. Si sigue corriendo, ahora el polo rojo está pasando frente a L1 y ya tengo el máximo en el azul, en L1. Siempre midiendo sobre el borde de la pantallita. Y si lo pongo a correr nuevamente, vean que ya voy a llegar a estar frente al L2, que es el amarillo, y ya casi tengo el máximo amarillo sobre el borde de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, así es como tengo máximos mínimos. Ah, bueno, de hecho podemos ver los mínimos también. Vean que aquí el azul acaba de pasar frente al L1 y vean que está el mínimo en la línea azul en el borde de la pantalla. Si lo continúo, cuando ya pasa por el amarillo, tengo el mínimo en amarillo y el que sigue va a ser el mínimo en rojo, que es ahí el que acaba de suceder. Ya pasó frente a él y ya salió el mínimo en rojo. Una cosa muy interesante que podemos concluir acá es que la secuencia de fases, ¿verdad? Secuencia positiva, secuencia negativa, no es otra cosa más que una consecuencia de cómo están ordenadas esas fases a nivel de la generación eléctrica, ¿verdad? Entonces, en este caso, deberíamos de decir que la secuencia de estas fases sería 1, 2, 3, ¿verdad? L1, L2, L3, porque tengo primero azul, luego amarillo, luego rojo, y eso es la secuencia o el orden en que el rotor está recorriendo
a los polos del estator, ¿de acuerdo? Entonces, así es como sucede. Trifásico es suficientemente sencillo y suficientemente bueno como para dejarlo así. Digamos, hacer una generación en dos fases o en una sola fase sería ineficiente y entonces no sería económicamente viable. Pero el trifásico es bueno sin ser demasiado caro porque no es tanto en el punto de la generación, porque los generadores tienen montones de polos, ¿verdad? Aunque sean solo tres fases, pueden tener 20, 24 polos. El asunto es que ocuparía uno un cable más para hacer transmisión, ¿verdad? Ya no serían solo tres, sino que serían, no sé, si fuera de 5 fases, ¿verdad? Entonces, eso, la ganancia es poca y hay que meterle mucha más platilla. Entonces, eso uno, para los que somos mecánicos, eso es como comparar un motor de 3, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, ¿verdad? Pues un motor de 6 cilindros tiene muchas ventajas, pero es un motor significativamente caro. Entonces, por eso todos los automóviles que salen al mercado no son de 6 cilindros. Más bien, un carro de 6 cilindros ya es un carro especial, ¿verdad? En ese sentido. Un extremo se considera la línea y el otro extremo es el neutro. Pero ¿cuál es cuál? ¿Verdad? Puede ser intercambiable. Al final de cuentas, lo que se hace es simplemente la forma de enrollar las bobinas. Es como si fuera un transformador y usted le pone el punto por un lado y el no punto por el otro lado. Entonces uno enlaza los no puntos y deja como líneas los puntos. Este es estrella, claro, porque tiene una línea neutro que es el puntito negro. Otro asuntito aquí con respecto al generador sincrónico trifásico, ¿verdad? Y bueno, casi todas las máquinas trifásicas, es que aquí por pura simplicidad y por ser algo que es meramente didáctico, esta animación solo muestra un polo por fase. Vean que para la fase 1 tengo un polo, para la fase 2 también, para la fase 3 también. Lo que pasa es que nunca se desperdicia la posibilidad de poner un par de polos, ¿de acuerdo? Entonces, qué es lo que sucede? Por ejemplo, aquí al lado diametralmente opuesto al L3, yo voy a tener otro polo acá, de la misma fase L3. Diametralmente opuesto a L2, yo voy a tener otro polo por aquí. Y diametralmente opuesto a L1, yo voy a tener otro polo por acá. ¿Verdad? Entonces, aunque la animación me está mostrando un polo por fase, esto es un generador de dos polos por fase. Porque simplemente, por no hacer el dibujillo más complejo, no le están poniendo el polo que, que falta del otro lado. ¿Y eso por qué se hace? Porque vean, por ejemplo, aquí en L3. L3 estoy ya con el polo azul generando el, el pico negativo de la onda roja, aquí sobre el borde de la pantallita. Pero vean que el polo rojo lo estoy desperdiciando porque está aquí al aire. Entonces sería estupendo tener este otro polo aquí del otro lado para generar con el azul y con el rojo simultáneamente. Y eso es lo que se hace. ¿Verdad? Esto es un dibujillo que, ¿de acuerdo? Y para que lo vean en grande, con la misma explicación, ¿verdad? Que ya tenemos acá, nada más que el dibujillo está como más adelantado. Vean que siempre marqué en naranja el borde de la pantalla, que es donde medimos. En esta ocasión lo marqué en verde. Y vean donde ahí dibujé un poquito mejor, ¿verdad? Los polos, el amarillo con su color amarillo, el azul y el rojo, los polos que se contraponen. Y donde estoy uniendo el neutro en color negro. Entonces, básicamente, lo que se hace es aprovechar los dos bornes del rotor para generar en ambos. Y no se pone un polo por fase, sino que dos, como mínimo dos, pero después vamos a ver cómo van a haber 4, 8, 20 polos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como luce ya con los dos polos por fase. Y vamos a ver cómo se alambran dos polos por fase también, eso es parte de lo que
de lo que vemos en todos estos temas. Otro punto importante. Resulta que esto es un generador sincrónico. Trifásico porque es de 3 fases. Ahora, sincrónico, ¿por qué es sincrónico? Porque la frecuencia de la generación guarda una relación directa con la frecuencia de giro del rotor. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso como este, que es de 2 polos, vamos a tener que, si yo tengo eléctricamente 60 ciclos por segundo, yo ocupo que mecánicamente esta cosa de 60 vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación directa es lo que lo hace sincrónico. Y ahorita cuando pasemos a los asincrónicos, vamos a puntualizar en la diferencia de uno con el otro. Y otra cosa que tenemos es que este imancito permanente con sus extremos azul y rojo, ese imán permanente, lo usual es que no sea un imán permanente para motores sincrónicos, sino que lo usual es que tengamos un electroimán. ¿De acuerdo? Entonces, el electroimán de uno de esos generadores sería una cosa como así. Y esto estaría acoplado aquí de un eje. Este es el eje y este es el que gira. Digamos, este es el que gira así. Yo tendría aquí el norte y tendría aquí el sur, en los dos extremos del imancito, ¿verdad? Y tendría entonces un cable arrollado acá. ¿De acuerdo? Y entonces, al entrar corriente eléctrica por aquí, entraría corriente eléctrica por acá, ¿verdad? Y sale la corriente eléctrica por este lado. Y con la regla de la mano derecha, yo me doy cuenta que tengo un norte del lado derecho y un sur del lado izquierdo. Y este rotorcillo gira. Así que ese es el electroimán del generador sincrónico. Es lo usual que sea de esa forma. Ok. Ahora, la conexión, para que esto sea de esta forma, tiene que ser alimentado en corriente directa. Y esto lo que va a tener aquí son unos anillos deslizantes. Los anillos deslizantes básicamente son un contacto que resbala. Entonces, uno de estos dos viene por aquí y toca esto. El otro viene por acá, pasa por dentro y toca el otro. Y esto estaría alimentado de una fuente en corriente directa. Entonces vamos a hacer, aquí tiene como un carboncito que hace contacto con ese anillo y esto viene para una fuente. Un carboncito que hace un contacto con ese anillo y esto viene para una fuente. Bueno, la corriente entra por el de abajo, entonces el borne positivo de la fuente es el de abajo y el negativo es el de arriba, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo corriente que viene por este y corriente que va por este otro. Y esto es una fuente de corriente directa, entonces así el norte siempre es norte y el sur siempre será sur. Y así es como se alimenta ese electroimán del generador sincrónico. Se alimenta en corriente directa a través de anillos deslizantes. Así es como se ven los contactos deslizantes, los anillos deslizantes de un generador sincrónico. Este par de anillos es donde se da la conexión eléctrica hacia el electroimán del generador. Ahora, ¿qué ventaja tiene eso? Que es que si yo tengo una fuente que alimenta, yo podría cambiar la tensión de esa fuente que alimenta y cambiar la intensidad de la corriente y así cambio la intensidad del campo magnético. Entonces, básicamente lo que me permite es manipular la intensidad del campo magnético y de esa forma manipular la tensión generada. Y cuando yo manipulo la tensión generada, entonces puedo fácilmente ir haciendo los ajustes necesarios para la sincronización.